Chicos, para esta clase vamos a ver sobre la socioprocesal y vamos a seguir viendo más conceptos que los ubique mejor en esta materia, ¿ok? La vida cotidiana siempre se encuentra impregnada de acciones que desarrollamos de forma continua y de las cuales obtenemos resultados, algunos de ellos deseados. Ya en el terreno legal, perseguir una acción judicial pues también implica acciones con resultados, pero para ambas partes. Acción es una palabra, lo vamos a ver un poquito más definida, con un significado trascendental en la práctica jurídica, ya que implica una serie de actos concatenados cuya finalidad será el desenvolvimiento de un proceso llevado ante el órgano jurisdiccional competente. El proceso se inicia con la determinación de una persona cuya existencia se ha visto violentada o invadida por otro individuo o grupo. El individuo puede acudir ante la autoridad competente a ejercitar la acción derivada de un derecho, sea personal o real. La parte contraria, de igual forma, podrá aspirar al mismo reconocimiento por parte de la autoridad. La atribución de la autoridad también se encuentra limitada por la ley a un lugar determinado en el cual ésta ejercite válidamente sus funciones de decir el derecho y será a lo que se le conoce como jurisdicción que veremos en esta clase. Bien, etimológicamente, la palabra acción deriva del latín actio, que es un término empleado para aludir al movimiento. En terrenos jurídicos, la acción es un derecho inherente al sujeto, que encuentra cierta equivalencia con potestad o facultad y se podrá utilizar para acudir ante el órgano jurisdiccional para provocar a su vez su puesta en marcha. En muchas ocasiones, el término acción es homologado con el concepto de pretensión, lo cual refleja una falta de conocimientos de ambos conceptos que ustedes no se pueden permitir. Y les voy a explicar la diferencia entre ambos. La acción, como ya les dije, trae consigo la existencia de un derecho subjetivo, que además será potestativo. ¿Qué quiero decir con esto? Se tiene tal derecho, pero no es obligación, sino más bien potestad a acudir ante el órgano judicial a hacerla valer. El objeto de acudir ante la presencia jurisdiccional será que ésta declare a favor de dicho reconocimiento, mismo que se ha visto vulnerado o amenazado por otra persona, que correcta o incorrectamente siente tener igual o mayor derecho. La acción se dirigirá posteriormente contra el Estado para que éste intervenga en la resolución del conflicto y, si el caso lo merita, obligará a su reconocimiento por parte del demandado. Una pretensión, por otro lado, es la reclamación concreta que el actor hará en contra del demandado. Podemos decir que cuando el actor ejercita su acción y expresa las pretensiones que tiene contra el demandado, está poniéndole un nombre a dicha acción. ¿Qué quiero decir? Está concretando cuál es el derecho del que pedirá su reconocimiento ante la autoridad judicial. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Bueno, un menor de edad que habita en el domicilio de sus padres tiene el derecho subjetivo de recibir alimentos de estos y por tal razón se le denomina acreedor alimentario. Sus progenitores han de ser las personas directamente vinculadas con esta obligación, es decir, ellos serán los deudores alimentarios, ya que la ley así les ha impuesto dicha obligación que debe ser cumplida de acuerdo a las necesidades del acreedor y también observando las posibilidades del deudor alimentario. Si por algunas circunstancias el deudor alimentario dejara de cumplir con su obligación, el acreedor tiene la posibilidad de acudir debidamente representado ante la autoridad a ejercitar una acción a la cual nombrará juicio de alimentos o bien juicio de pensión alimenticia. Una vez instaurados ambos procesos, el órgano jurisdiccional, mediante una sentencia, reconocerá estos y condenará al demandado al cumplimiento de su obligación. Las pretensiones serán aquellos enunciados que concreten la medida de la acción ejercitada, es decir, las pretensiones determinarán cuál será el monto de la obligación por parte del deudor alimentario. Ahora, la palabra jurisdicción proviene de dos vocablos latinos, jus, que significa derecho, y dicere, que significa decir o declarar. Si se conjuntan ambas raíces latinas, el resultado se aproxima a decir el derecho. La jurisdicción se desenvuelve realizando determinados actos por parte de la autoridad, mismos que están encaminados a solucionar un conflicto o controversia mediante la aplicación de una ley general al caso concreto. ¿Dónde se estatuye? Bueno, pues se estatuye nuestra norma suprema, que es la Constitución, en su artículo 17, al señalar en su parte conducente que toda persona tiene derecho
a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirlas en los plazos y términos fijados en la ley. La Constitución también nos refiere que estos tribunales deberán administrar justicia a través de la emisión de resoluciones prontas, completas, imparciales y, por supuesto, gratuitas. ¿Cómo se divide la jurisdicción? Bueno, la jurisdicción se puede clasificar en secular y eclesiástica. Secular es un poquito cuestión de historia, pero lo podemos ahí encontrar en el origen del latín secolo, cuyo significado es sigle, y se refiere a un periodo que existe en un tiempo determinado. Pero la jurisdicción eclesiástica hace referencia a la jurisdicción precisamente impartida como el clero. Pero vamos a dejar un poquito todo esto por otro lado, ¿ok? Sale. Ahora, vamos entonces a involucrarnos en la jurisdicción contenciosa, que es lo que estamos más familiarizados. Y la jurisdicción contenciosa es aquella que lleva implícita la existencia de una controversia, ¿ok? Y ahí encontramos 4 tipos o clases de jurisdicción: la propia, la delegada, la forzosa y la prorrogable. La jurisdicción propia es la conferida por la ley a un determinado órgano de acuerdo con su función. La delegada es aquella que se ejerce por encargo o comisión de otra autoridad. Ejemplo de aquí son los exhortos, son las comunicaciones que se establecen entre 2 autoridades del mismo grado jerárquico y en las cuales una de ellas solicita o exhorta a la otra parte que realice determinada diligencia. ¿Ok? La jurisdicción, ¿por cuál vamos? La jurisdicción forzosa, pues es aquella que debe conocer única y exclusivamente la autoridad sin que pueda ser delegada o prorrogada a otra autoridad. Aquí, por ejemplo, les puedo decir el proceso de desafuero. Es el juicio entablado de forma exclusiva por el órgano legislativo contra un funcionario público que se encuentra relacionado con la posible comisión de un delito. La jurisdicción prorrogable se puede atribuir a un juez que no la tiene y se actualiza en el momento en que las partes deciden someterse a la competencia de un juez distinto a aquel que debía conocer la controversia. Ojo, lo que se prorroga es la competencia, no la jurisdicción. Ahora, otra clasificación que podría derivarse aquí sería de la organización política, y aquí encontramos la jurisdicción federal, local y concurrente. La jurisdicción federal es aquella que permite declarar el derecho al Poder Judicial de la Federación, como es el caso de los tribunales colegiados o unitarios de circuito, que conocen de asuntos en materia federal y no común o local. Ahora, por el contrario, la jurisdicción local es aquella que tienen las entidades federativas para poder expedir leyes que sean válidas en su territorio, siempre y cuando no invadan esferas de competencia exclusivas de la federación. El ejemplo claro aquí es los códigos civiles, penales y procedimentales de un estado, del estado de Chiapas. Ya la jurisdicción concurrente es la atribución que tienen 2 autoridades, tanto federales como locales. Es decir, ambas autoridades pueden conocer de esta controversia. Y aquí un ejemplo claro lo podemos encontrar. Un ejemplo claro de jurisdicción concurrente lo podemos encontrar en el artículo 104, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde señala que, tratándose de leyes federales, si la controversia únicamente afecta a intereses particulares, pueden conocerlas indistintamente a elección del demandante, los tribunales comunes o bien un juez federal. Existen otras clasificaciones enumeradas por los doctrinarios, ¿verdad? Pero yo me quedo con esta parte que les acabo de explicar, ¿ok? Vámonos ahora hacia el proceso. El proceso, esta palabra, involucra una serie de actos del Estado como soberano de las partes involucradas en la solución de una controversia y de otros sujetos quienes, aunque no se encuentren vinculados con el litigio, son llamados por determinada circunstancia. Estos actos se concatenan y son juzgados por los órganos o por el órgano jurisdiccional al emitir una sentencia que pone fin a dicha controversia. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las etapas del proceso? Y aquí espero ya presten un poquito más de atención, chicos. Las etapas del proceso, la que es instrucción y juicio. En términos generales, todo proceso se divide en 2 etapas, la instrucción y el juicio. La etapa de instrucción es aquella en la que las partes desarrollan una serie de actividades procesales con objeto de instruir al juez acerca del conflicto puesto a su consideración.
La etapa de instrucción comienza con el ejercicio de la acción y concluye en el momento de la citación para dictar sentencia, instante en el que tiene lugar la segunda etapa del proceso denominada juicio. La etapa de instrucción a su vez se subdivide en otras tres: la postulatoria, la probatoria y la preconclusiva. En la etapa postulatoria, el actor postula, demanda o pide, es decir, expone sus pretensiones o aspiraciones, mismas que deben encontrarse basadas en circunstancias que en la práctica se lo denomina de hecho y de derecho. Estas pretensiones o aspiraciones se reclaman de otra persona a quien se le denomina deudor o demandado y quien, por regla general, opondrá resistencia a los pedimentos del actor. Esta etapa determina la litis, misma que se fija mediante un escrito inicial de demanda del actor y la contestación producida por el demandado, o cursos que contienen los puntos que serán objeto de este debate jurídico y que también serán objetos de pruebas, alegatos, y finalmente se dicta una sentencia que pondrá fin al litigio de que se trata. La segunda etapa es la que se denomina probatoria y se desarrolla en 4 momentos. El primero se denomina de ofrecimiento y constituye el acto en que las partes proponen al juez los medios que confirmarán su respectiva verdad de lo acontecido, y la admisión de las pruebas es desarrollada por el juzgador, quien, apegado a lo que señala la ley procedimental, aprueba o desecha las pruebas propuestas por las partes. Esta etapa también involucra el señalamiento por parte del juzgador del día y la hora en la que tendrá verificativo determinada prueba, como la confesional o la testimonial, mismas que requieren de la presencia de la persona llamada para el desahogo de la misma. La siguiente etapa se llama de preparación y comprende los actos vinculados con el desahogo oportuno y en forma de las pruebas ofrecidas. Por ejemplo, si hacemos referencia a una prueba pericial, esta etapa comprenderá el nombramiento y aceptación del cargo de perito y se solicitará a las partes que se exhiban los puntos sobre los cuales debe versar dicha probanza. Ya viene la etapa del desahogo de pruebas y es estas pruebas las que se encuentran debidamente ofrecidas y admitidas. Por ejemplo, si el actor ofreciera la prueba confesional a cargo del demandado y el juzgado señala un día y hora para su recepción, se hablará del desahogo de esta probanza cuando la parte llamada para tal efecto haya sido comparecido al juicio en el día y hora señalada para la recepción de esta y desarrolle la actuación por la que le fue llamada. Es decir, esta parte, el demandado, ¿verdad?, contestará las preguntas o posiciones que el actor le formule en su respectivo pliego, mismo que deberá haber sido calificado por el tribunal. La etapa de instrucción termina en la determinada etapa preconclusiva, que es aquella que comprende la formulación de alegatos, así le llamamos en materia civil o mercantil, o conclusiones en materia penal. Los alegatos o conclusiones son una serie de hipnosis que la parte oferente de ellos hace ante el tribunal respecto del juicio desarrollado ante este. Estas alegaciones incluyen los razonamientos que cada parte formulará por su propia cuenta y hará un razonamiento en el cual señale los puntos más importantes que durante el proceso han de ser tomados en cuenta por el juzgador para concederle, según el razonamiento que elabora estas conclusiones o alegatos, la razón en virtud de haber probado su verdad. La segunda etapa del proceso denominado juicio ya es el acto en el que el juez hace un estudio de los hechos narrados por las partes en sus respectivos escritos, valorando bajo su más amplio criterio todas aquellas pruebas rendidas en juicio que juegan un papel muy importante, ya que permiten formar el juicio que resolverá el litigio, es decir, la sentencia definitiva cuyo efecto será ponerle fin a la controversia entablada.